Quedó pendiente una clase titulada La Escritura en la Pared, segunda parte. Y vamos a dar esa clase, vamos a aprender de la palabra de Dios. Así que abran sus Biblias, por favor, en Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5, vamos a repasar el capítulo, aunque a continuación vamos a desarrollar del versículo 17 al 23. Vamos a leer los primeros versículos para entrar en contexto y recordar lo que quedó pendiente hace unas clases. Daniel capítulo 5, la escritura en la pared, segunda parte, dice así: El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Una tremenda fiesta que organizó aquí el rey Belsasar, burlándose de los elementos de la casa de Dios. Versículo 5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: Cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor del reino. ¿Por qué el tercer señor? Bueno, porque el primer señor era el rey Nabónido, el segundo era el rey Belsasar, y el tercero sería quien lograse leer e interpretar estas palabras. Versículo 8. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Beltsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. Aparentemente esta reina del versículo 10 era la madre del rey Belsasar, no su esposa. Y como reina madre, ella sabía de los años pasados de la historia babilónica que había un joven que había llegado hacía casi 70 años, 65 años a Babilonia, y que tenía estas facultades de poder interpretar los sueños y descifrar los enigmas. Versículo 13. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judea que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues, dice Belsasar,
he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Todo esto lo vimos en las clases anteriores. Ahora vamos a introducirnos del versículo 17 hasta el final, hasta el verso 30. Vamos a comentar brevemente versículo por versículo en este tema titulado La Escritura en la Pared, segunda parte. Vamos al verso 17. ¿Qué hizo Daniel ante esta oferta que le ofrece Belsasar de vestirlo con vestiduras y un collar de oro en su cuello? Verso 17. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones, tus regalos sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Daniel era un hombre de convicciones. No se dejaba mover fácilmente por el poder del dinero, de las riquezas o de la fama. Y con gran determinación y firmeza le responde a este perverso y malvado rey Belsasar: tus dones sean para ti. No me interesa el collar de oro, no me interesa ser el tercero en el reino. A mí no me interesan esas cosas, a mí me interesa glorificar a mi Dios. Daniel era un hombre de profundo amor a Dios. El profeta prefería que los lujosos regalos de Belsasar fueran dados a otros. A él no le importaba hacer tesoros en la tierra, sino tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, como lo dijo el Señor Jesucristo en Mateo 6, versículo 20. Pero además en este versículo 17, Daniel decide mostrar la interpretación del asunto. ¿Pudo haberse guardado la interpretación al haber sido testigo de semejante fiesta pecaminosa y de todas las maldades que hubieron en esa fiesta? Pero Daniel, en vez de retractarse, decide dar la interpretación. ¿Por qué tomó Daniel esta decisión? Porque él sabía que las letras que estaban ahí en la pared provenían de Dios y que serían para el testimonio de la gloria de Dios. Esto se parece a lo que dijo el salmista en el Salmo 119, verso 46. Dice: hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Amados, si el Señor te lleva delante de alguien importante en este mundo, de un diputado, de un presidente, de un gobernante, háblales de la palabra de Dios, que esa sea tu prioridad. Vamos al verso 18 ahora, Daniel 5:18. Dice: el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. A partir del verso 18, Daniel comienza a recordarle a este muchachito soberbio llamado Belsasar lo que había hecho su abuelo. Aquí la palabra padre, dice Nabucodonosor tu padre, verso 18, esta palabra padre puede significar padre o abuelo, porque no hay palabra abuelo en el arameo. Y ya hemos estudiado en las clases pasadas que Belsasar era hijo del rey Nabónido, el cual contrajo matrimonio con una de las hijas de Nabucodonosor. Entonces Daniel aquí tiene todo el derecho de recordarle a este jovencito soberbio lo que había pasado en años anteriores durante el reinado de Nabucodonosor. De hecho, Daniel había declarado esta verdad al propio Nabucodonosor en el capítulo 2, cuando interpretó el sueño de la estatua. Daniel ya le había dicho a Nabucodonosor: tuyo es el reino y la grandeza y la gloria y la majestad, rey Nabucodonosor. Daniel 2, verso 37 y 38. Vean las palabras de Daniel hacia Nabucodonosor. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano. Él te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. ¿Recuerdan del sueño de la estatua de Nabucodonosor? La cabeza de oro de aquel sueño era el mismo Nabucodonosor y el reino babilónico. Y aunque aquí Daniel reconoce que Nabucodonosor fue un gran rey, rey de reyes, etcétera,
Pero le aclara en Daniel 2:37, porque el Dios del cielo te dio ese reino, te dio esa grandeza, esa gloria y esa majestad. El Dios altísimo. Esta palabra altísimo del arameo Ilai describe al ser supremo, el más alto, el más sublime. Nos describe al Dios de la Biblia, el que gobierna sobre todos los asuntos del universo, sobre todas las leyes de la física, de la química, de las matemáticas, de la biología, sobre toda la creación, sobre todo el planeta Tierra y sobre todo gobernante, habitante y autoridad del planeta. Vamos a avanzar al verso 19, Daniel 5:19. Dice Daniel, y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Daniel aquí describe el increíble gobierno del rey Nabucodonosor. Este rey era tan poderoso y tenía tanto dominio y tanta autoridad que todos los que venían ante él quedaban aterrorizados. Todos sus gobernantes inclinaban la cabeza porque sabían que en cualquier momento el rey Nabucodonosor se las podía cortar. Nabucodonosor era el epítome de los dictadores actuales. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. En Daniel 2, versículo 12, fue Nabucodonosor quien mandó matar a todos los sabios de Babilonia que no pudieron interpretar su sueño. Y cuando los amigos de Daniel, sus 3 amigos judíos, se negaron a adorar la imagen que había construido el rey para que se le adorase, el rey mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrac, Mesac y Abed-nego para echarlos en el horno del fuego ardiente. Daniel 3, versículo 20. Así que Nabucodonosor era un rey que engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Muchos fueron humillados y asesinados por el rey, con excepción de Daniel y sus 3 amigos judíos. Daniel y sus amigos sabían lo que dice la Biblia en Proverbios 16:14, el furor del rey es como mensajero de muerte, pero el hombre sabio lo aplacará. La ira del rey es como un mensajero de muerte, pero el que es sabio lo sabe aplacar, lo sabe aplacar. Vamos al verso 20 ahora, Daniel 5:20 dice, mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Cuando Nabucodonosor se llena de soberbia y de orgullo, el Dios del cielo lo despojó de su gloria. Daniel está enunciando aquí en este versículo uno de los proverbios más importantes de toda la Biblia. Proverbios 16, versículo 18. Aprendámoslo muy bien en nuestro corazón, hermanos. Dice Proverbios 16, 18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Cuando permitimos que la soberbia y el orgullo nos inunden, que la codicia o la envidia llenen nuestro corazón, vamos rumbo al fracaso. Nuestro Dios es tan grandioso, tan maravilloso, que es absurdo pensar que nosotros somos algo o que hemos logrado algo en esta vida, hermanos. Debemos vivir vidas humilladas constantemente delante de Dios. En el verso 20 se nos dice que hubieron 2 aspectos que provocaron la caída de Nabucodonosor. 2 situaciones. En primer lugar, dice el verso 20, que su corazón se ensoberbeció. El corazón proviene del arameo levav, se refiere al alma o la mente humana. Es donde se encuentra la personalidad, los pensamientos, las emociones y la voluntad de cada persona. Y el problema con Nabucodonosor es que su corazón, su alma, su mente, su personalidad se llenó de soberbia. La palabra soberbia, rum, del arameo con acento en la U, rum, es una autoexaltación pecaminosa que lleva a una persona a creer que es superior a los demás, que nos lleva a inflar nuestro ego, que nos enferma, que contamina nuestro corazón.
Por eso la soberbia es pecado en la Biblia, es abominación a Dios y contamina el corazón del hombre. Y la segunda situación que vivió Nabucodonosor es que su espíritu se endureció en su orgullo. La palabra espíritu ruaj en arameo es la misma palabra que en hebreo. Ruaj se refiere a aquella parte invisible de nuestro ser que tiene la facultad de discernir entre el bien y el mal. Es con el espíritu que podemos adorar a Dios y discernir entre las cosas que le agradan y las que no le agradan. Y en el caso de Nabucodonosor, su espíritu se endureció en su orgullo. Endurecimiento viene del arameo tekep, y significa hacerse fuerte, arrogante, duro, hasta que le salga un callo en el corazón. Fueron estas situaciones en el corazón de Nabucodonosor lo que produjo que fuera depuesto de su trono. Dios fue el que lo quitó definitivamente de su trono y fue despojado de su gloria. Debemos aprender de este versículo 20, amados, que los reyes de la tierra podrán llenarse de soberbia, podrán ser corruptos, llenarse de riqueza, de orgullo, de vanagloria, de placeres y de poder de este mundo, y su corazón se endurecerá, pero el Señor siempre triunfará sobre la maldad de ellos. El Señor siempre los juzgará, como dijo Jetro, el suegro de Moisés. En Éxodo 18:11 dijo Jetro: ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron, prevaleció contra ellos. Prevaleció contra ellos. Y en Proverbios 16:5 la Biblia dice: abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Es abominación a Dios la altivez de corazón, no quedará sin castigo el orgulloso. De manera que debemos tener cuidado, hermanos, no sea que en alguno de nosotros haya un corazón malo de incredulidad y nos hayamos apartado del Señor, nos hayamos ya endurecido por el engaño del pecado, como dice Hebreos 3 del 12 al 13. Debemos examinar constantemente nuestro corazón y vivir vidas humilladas, quebrantadas delante de Dios. Avanzamos ahora hacia el versículo 21, Daniel 5:21. Dice Daniel en la historia que está recontando acerca de Nabucodonosor delante de Belsasar: y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Daniel le recuerda a Belsasar el terrible juicio que Dios trajo sobre la vida de su abuelo Nabucodonosor. Fue echado entre las bestias, su mente quedó completamente turbada como si fuera la de un animal. Dejó el palacio real para vivir con los asnos monteses. En vez de comer las delicias y los manjares de su palacio, le hicieron comer comida de los bueyes. No pudo dormir más en su cama real, sino que durmió a la intemperie. Su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, pero en medio de su conducta animal, en un momento que Dios le permitió de lucidez, reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Por fin Nabucodonosor volvió en sí. Esto fue un milagro glorioso. Y muchos teólogos piensan que Nabucodonosor pudo haber conocido verdaderamente al Dios del cielo y le pudo haber entregado su corazón en ese momento. Yo creo que esa es una consideración correcta. Pero ahora regresamos al banquete de Belsasar y esta charla con Daniel. Y en el verso 22, Daniel, sin ningún temor, confronta directamente a Belsasar, se le va a la yugular y le dice: y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todas estas cosas. El rey Belsasar era una persona llena de orgullo y soberbia y no conocía lo que era humillar el corazón.
El orgullo de Belsasar era igual al del faraón egipcio, que hizo caso omiso de la advertencia de Moisés y Aarón. Recuerdan ustedes allá en el libro del Éxodo, capítulo 10, verso 3, que dice que vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y Nabucodonosor, igual que Belsasar, igual que Faraón, no quisieron humillar su corazón, hasta que Nabucodonosor, como la única excepción de entre estos tres que acabo de mencionar, fue humillado por Dios y reconoció al Dios del cielo. Cuando la soberbia gobierna el corazón humano, siempre traerá consecuencias desastrosas. Tu vida terminará hecha pedazos por la gran soberbia que tuviste. Nunca te disculpabas, nunca reconocías tus errores, humillaste a tu esposa, gobernaste de una manera soberbia sobre tu casa, sobre tus hijos, eras una persona altiva, una persona llena de arrogancia. Y este tipo de personas siempre terminan mal, a menos que se arrepientan. A menos que se arrepientan. Consideremos el pasaje de la primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 6. Primera Pedro 5, verso 6, dice la Escritura: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios, y Él nos exaltará cuando venga el tiempo correcto. Avancemos ahora hacia el versículo 23. Daniel 5, versículo 23. Dice, Daniel continúa su discurso con Belsasar, le dice: sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, de la casa de Dios. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Se emborracharon tomando vino en los vasos que pertenecían al templo de Jerusalén, al templo de la casa de Dios. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y de oro, de bronce y de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Nunca honraste. Belsasar se parece en sus actitudes a millones de personas que adoran dioses falsos. Unos adoran el dinero, otros adoran los bienes inmuebles, otros adoran al esposo, a un dios falso, otros se adoran a sí mismos. Y esa es la historia de la humanidad. Las falsas religiones están llenas de ídolos. Los hindúes tienen millones y millones de ídolos, los budistas igual. La religión romana de la misma manera venera y hablan con santos que ya han muerto, y la Biblia prohíbe hablar con los muertos. Por eso el Salmo 115 en el versículo 3 dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Así era Belsasar, adorando a sus falsos dioses, a Marduk, a Semiramis, a Tamuz y toda la multitud del panteón de los dioses babilónicos eran adorados por este rey malvado. Vamos a avanzar hacia el versículo 24. Daniel 5:24 dice: entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura.
Este versículo confirma que fue la poderosa mano de Dios que fue enviada para trazar esa escritura en medio del banquete de esta fiesta llena de alcohol y llena de inmoralidad y llena de blasfemias en contra del Dios de Israel. Ahí en esa fiesta se manifestó la poderosa mano de Dios y trazó unas letras. Esto es maravilloso. Y quiero comentar que esta es una de las pocas ocasiones en las Escrituras donde literalmente la mano de Dios escribe algún mensaje. En Éxodo 31, versículo 18, en el Sinaí, cuando las tablas de la ley fueron entregadas a Moisés, dice este versículo que fueron escritas por el dedo de Dios. Literalmente el Señor tomó estas piedras y con su dedo maravilloso, todopoderoso, Él escribió las tablas de los 10 mandamientos, los primeros 4 mandamientos de un lado de la tabla y los últimos 6 mandamientos del otro lado de la tabla o de la piedra. Esto lo hizo con su propio dedo. También en el Evangelio de Juan se registra que el Señor Jesucristo estuvo escribiendo en tierra mientras los fariseos acusaban a la mujer adúltera, recuerdan allá en Juan capítulo 8. Y no sabemos lo que el Señor estaba escribiendo en la tierra, en el polvo. Algunos han sugerido que eran los 10 mandamientos, no lo sabemos. Esta es una de las pocas ocasiones donde vemos en la Biblia una escritura directa de parte de Dios, en este caso en una pared en aquel banquete en Babilonia. Avanzamos al verso 25, Daniel 5:25, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Estas letras componían 3 palabras misteriosas, repitiéndose las 2 primeras, Mene, Mene, y después la segunda, Tekel, y la tercera, Uparsin. Vamos al verso 26 ahora. Dice Daniel, esta es la interpretación del asunto. Mene significa, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Las primeras 2 palabras arameas que Dios escribió en la pared fueron Mene, Mene. Provienen del arameo Manej o Minaj. Son 2 pronunciaciones posibles. Manej o Minaj se tradujeron al castellano como Mene, Mene. ¿Y qué significa esta palabra aramea? Esto es muy interesante. ¿Qué significa la palabra Manej o Minaj que se tradujo aquí Mene? Esta palabra describe una cantidad de 50 shekels o 50 monedas de dinero en la antigua Babilonia. Ahora, los babilónicos usaban el sistema sexagesimal, de manera que podríamos pensar que se está tratando de un grupo no de 50 monedas, sino de 60 monedas. Y encontramos base bíblica en Ezequiel 45:12 para esto. Ezequiel 45:12 nos da un poquito más de luz para pensar que la palabra manej o minaj describe a 60 moneditas. Ahora, un shekel era una moneda de plata usada en la antigua Mesopotamia que pesaba alrededor de 11 gramos, una moneda pequeña de plata. Es posible que esta palabra manej, manej o mene, mene se esté utilizando aquí por Daniel y por el Señor, a final de cuentas, como un juego de palabras. El Señor está diciendo numeración o numerar o posiblemente lo más correcto, Él ha numerado, para que comprendamos más fácilmente. El Señor está contabilizando tu reino, te está pasando a cuentas, Belsasar. El Señor está contando cada una de tus acciones, Él te está numerando, Él está contándote. Vamos a avanzar al verso 27, Daniel 5:27. Mene, mene, después dice, tekel, tekel. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto o culpable. Esta palabra tekel proviene del arameo tekal, con K y acento en la A, tekal, que significa pesar en una báscula, o ser pesado, o ser valuado.
ser valuado, como cuando viene un valuador y valúa un automóvil o un bien inmueble o algún artículo de valor, este valuador le asigna un valor. Eso es lo que significa la palabra tekel. También puede referirse a un shekel, a la valuación de un shekel, de una moneda. Entonces, esta expresión tekel podría traducirse de esta forma: Él ha pesado o te ha valuado. Él ha tomado estas monedas, Dios ha tomado tu reino, cada una de tus acciones, cada uno de estos 60 shekels, Belsasar, y Él te ha valorado, te ha evaluado, ha visto tu corazón, a ver qué hay dentro de ti. Y sabes una cosa, le dice Daniel a Belsasar, has sido encontrado culpable. Fuiste hallado falto. Imaginen la cara que puso Belsasar después de estas palabras. Avanzamos al verso 28. La tercera palabra es la palabra uparsin. Uparsin, dice el versículo 28, Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Esta palabra, Peres, es la palabra perás en el arameo y significa literalmente romper en dos partes o dividir. Es la palabra Peres del versículo 28. Yo les dije uparsin hace un momento, pero es la palabra Peres, ¿sí? Esta palabra se puede significar en el arameo medio shekel o media mina y es también una unidad de medida. Entonces la interpretación es que el reino de Belsasar se rompería y sería dado a los medos y a los persas, ¿sí? Entonces esta palabra Peres significa romper en dos partes. Tu reino va a ser roto en dos partes, ¿sí? Se va a romper en dos partes. Literalmente este mensaje, mene mene tekel uparsin o tekel Peres, que es la misma palabra, se podría traducir de esta forma, parafraseando, abro comillas: Dios ha numerado, Él ha numerado, Dios te ha numerado, Belsasar, Dios ha pesado tu reino, Dios te ha encontrado culpable y tu reino está a punto de ser roto y dividido en dos partes, una para los medos y otra para los persas. Otra paráfrasis podría ser la siguiente, abro comillas: ¿Dios ha contado cada parte de tu reino, Belsasar? Sí. Dios ha contado cada parte de tu reino, Belsasar. Mene, mene. Dios ha pesado tu reino, Belsasar, y ha sido encontrado culpable. Tekel, eso fue tekel. Y tu reino quedará roto y será dividido en dos partes, una para los medos y otras para los persas. Uparsin. Mene, mene, tekel, uparsin. Ahí está la interpretación de esta misteriosa frase que Dios escribió en la pared. Y esto nos hace pensar en que nuestro Dios es el único que pesa todas las acciones de los hombres. Dios ve nuestro corazón, hermanos, y lo pesa. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 3, no multipliquéis palabras de grandeza y de altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. A Él toca pesar las acciones. Y en el Salmo 62, versículo 8 y 9, Salmo 62, 8 y 9, la Biblia dice: esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en balanza, serán menos que nada. Salmo 62, verso 9. Imaginen todas nuestras grandiosas hazañas que hemos hecho en la vida, nuestras grandes empresas, nuestros enormes rascacielos, nuestro poderío militar y económico, nuestras grandes mansiones y nuestras grandes riquezas. Todo eso es pesado por el Señor
y es menos que nada, dice el versículo 9. Menos que nada. Hagamos tesoros allá arriba, no aquí abajo, hermanos. Avanzamos ahora al versículo 29 y 30. Daniel 5:29. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del cielo. Aunque Daniel había rechazado los dones y regalos de Belsasar, en el verso 17, el rey lo mandó vestir de púrpura y poner en su cuello un collar de oro, proclamar que él era el tercero del reino. Cumplió con los dones prometidos para quien pudiera leer e interpretar esta escritura. Y en los últimos momentos de vida de Belsasar, sus súbditos vistieron a Daniel de púrpura. El versículo 30 es muy triste. Dice que la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Recuerden que todo el ejército de los medos y de los persas ya había rodeado la ciudad, habían sitiado, estaban a punto de entrar a Babilonia. De hecho, ya habían conquistado algunas de las ciudades externas. Estaban a punto de entrar a la capital y de entrar a donde estaba Belsasar en aquel palacio, en esa fiesta que se describe en los primeros versículos, y iban a entrar a darle muerte. De manera que sin saberlo el rey Belsasar moriría unas pocas horas después de haber coronado a Daniel como el tercero en importancia en el reino. Los medos y los persas entraron a invadir la ciudad y hay un comentarista muy interesante que nos dice lo siguiente acerca de la muerte de Belsasar. Escuchen, abro comillas. Un registro antiguo afirma que el general Ugbaru de Persia mandó a sus tropas excavar una zanja para reducir el caudal del río Éufrates. Como el río atravesaba la ciudad de Babilonia, esto permitió que los invasores hicieran una entrada inesperada por debajo de las gruesas murallas de la ciudad y que entraran hasta el palacio antes de que la ciudad se enterara de la situación. La toma del poder de Babilonia sucedió con rapidez y Belsasar cayó muerto al lado de sus guardias y otros de su ejército babilonio el día 16 de octubre del año 539 antes de Cristo. 16 de octubre del 539 antes de Cristo. Y en el versículo 31, para terminar nuestro estudio, se nos dice que Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. 62 años. Entraron los medos y los persas, tomaron la ciudad de Babilonia y ahí concluyó el grandioso imperio babilónico, tal como Daniel lo había anunciado en el sueño de Nabucodonosor del capítulo 2. Oh rey, tú eres rey de reyes, tú eres esa cabeza de oro porque Dios, el Dios del cielo, te ha dado dominio. Pero después de ti, rey, sigue el pecho de plata que estaba representando el imperio de los medos y de los persas. Y aquí otro comentarista muy interesante nos enseña algo importantísimo acerca del verso 31. Abro comillas, dice este comentarista: es posible que Darío, el que se menciona en el verso 31, no sea un nombre, sino un título honorífico para Ciro. De manera que Ciro y Darío es la misma persona. Ciro es el nombre propio y Darío sería su título real. Es un título honorífico para Ciro, quien al lado de su ejército entró a Babilonia unos pocos días después de la muerte de Belsasar, el 29 de octubre del 539 a.C. Hay varias inscripciones para hacer referencia a por lo menos 5 reyes persas. La historia no menciona un individuo específico que se llamó Darío de Media, pero en Daniel 6:28 pudo traducirse el Darío de Media, que es también Ciro de Persia. Bueno, todo esto lo vamos a ver en las clases del capítulo 6 que tú puedes repasar para que confirmes que Ciro y Darío son exactamente la misma persona. Creo que la lección de hoy ha sido muy clara. El Señor desea que nos humillemos, que reconozcamos su grandeza, su majestad, su soberanía sobre todos los gobiernos humanos y sobre todas las leyes que rigen el universo. Oremos. Señor, reconocemos tu majestad y tu grandeza
al estudiar este pasaje quedamos maravillados porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, el que quita reyes y pone reyes, el que ordena quién gobierna y quién no gobierna. Tu palabra es verdad, Señor. Y tú fuiste con tu dedo todopoderoso el que escribió aquellas palabras. Mene, mene, tekel uparsin. Se acabó tu tiempo, Belsasar. Tu reino será entregado en manos de los medos y de los persas. Señor, nosotros como tus hijos y como tus siervos, habiendo sido rescatados por la sangre del Señor Jesucristo, nos arrodillamos delante de ti. Nos postramos en nuestro corazón ante tu trono y reconocemos tu majestad y tu soberanía. Líbranos de toda soberbia y todo orgullo que puedan anidar en nuestro corazón. Humíllanos y permítenos vivir vidas que te agraden. En el nombre de nuestro precioso Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Gracias por haber seguido este estudio. Que el Señor te bendiga a ti y a tu familia y nos vemos la próxima sesión.